para entender un poco mejor todo lo que voy a desarrollar a continuación en el contexto del trasplante hematopoyético, voy a empezar definiendo qué son las células madre o las células troncales. Y son células precursoras que están presentes en todos los tejidos y órganos del organismo. Estas células tienen la capacidad de autorrenovación, proliferación y diferenciación. Estas características le confieren la propiedad de mantener y reparar los tejidos y órganos en los que se encuentran. Además, dependiendo de su origen, podemos diferenciar dos tipos: células madre embrionarias y células madre somáticas. Las primeras pluripotentes, es decir, van a dar lugar a cualquier tejido u órgano del organismo, y las segundas multipotentes, lo cual hace alusión a que solo van a diferenciarse hacia aquellos tejidos delimitados por la capa embrionaria de la que proceden. Es decir, las células madre hematopoyéticas van a ser capaces de diferenciarse hacia células procedentes del linaje mesodérmico, y así con el linaje ectodérmico y endodérmico. Pero de todas las células madre adultas que se han descubierto y que se han estudiado, las que mayor interés están despertando entre la comunidad científica son las denominadas células madre mesenquimales. Precisamente debido a que se encuentran en casi todos los órganos y tejidos adultos, predominando en médula ósea, a que su aislamiento es sencillo, ya que podemos obtenerlas de biopsias de pulpa dental, médula ósea, aspirados de grasa, incluso de tejido muscular, que son capaces de expandirse hasta obtener escala clínica, con lo cual nos permite usarlo en la terapia sanitaria convencional. Y además pueden diferenciarse no solo hacia células del linaje mesodérmico, sino que presentan plasticidad celular. Y es que ante determinados estímulos vamos a ser capaces de diferenciarlas también a células como músculo liso, cardiomiocitos e incluso tejido neural. A la hora de utilizarlas, la capacidad de poder almacenarlas durante largos periodos de tiempo sin perder su potencial nos aporta también una ventaja con respecto al resto de células madre troncales adultas. Y en el tema que nos ocupa hoy, que es el trasplante de médula ósea, quizá dos de las principales características sean, por un lado, su baja inmunogenicidad y, por otro lado, sus importantes efectos paracrinos e inmunomoduladores, debidos principalmente, como podemos ver en la columna del centro, a que secretan multitud de factores de crecimiento, péptidos, interleuquinas y proteínas que les confieren propiedades tróficas importantes para la angiogénesis, antiinflamatorias e inmunomoduladoras, antiapoptóticas, e incluso se ha descubierto que tiene un importante potencial antimicrobiano. De nuevo volvemos a médula ósea. Y para entender el trasplante de médula ósea, dos conceptos importantes: hematopoiesis, que es el proceso de fabricación de los componentes de la sangre, que en adulto tiene lugar en la médula ósea, y que las células encargadas de este proceso de fabricación son los progenitores hematopoyéticos, y por lo tanto el trasplante de progenitores hematopoyéticos, comúnmente conocido como trasplante de médula ósea, consistiría en la infusión intravenosa de células progenitoras hematopoyéticas con el objeto de restablecer la función medular en un paciente en el que está defectuosa o dañada. Dentro del trasplante hematopoyético podemos distinguir principalmente cuatro fases: la fase de acondicionamiento, en la que el paciente recibe altas dosis de quimioterapia seguidas o no de una irradiación. Posteriormente se le infunde la médula ósea, es decir, los progenitores hematopoyéticos. A continuación, el paciente permanece durante un periodo que oscila entre 2 y 4 semanas en aplasia, hasta finalmente dar lugar al injerto, es decir, comienza a regenerarse su sistema hematopoyético, su hematopoiesis. Atendiendo a diferencias inmunológicas, dentro del trasplante hematopoyético, igual que dentro del trasplante de órgano sólido, podemos encontrar hasta tres tipos: autólogo, alogénico, en este caso se diferenciaría entre el hermano HLA idéntico, el familiar parcialmente compatible o el donante no emparentado; singénico, gemelo univitelino; y el autólogo, que es cuando la médula procede del propio paciente. Según la fuente de progenitores hematopoyéticos, puede ser de médula ósea obtenida mediante harvest,
de sangre periférica que se obtiene a través de una aféresis extracorpórea que separa los componentes, la fracción perteneciente a células mononucleadas, y por último la sangre de cordón umbilical. Esta diapositiva no está actualizada, ya que a día de hoy el porcentaje de sangre de progenitores obtenidos a partir de sangre de cordón umbilical está ganando más protagonismo con respecto a los de médula ósea, ya que este es un procedimiento invasivo y además la sangre de cordón umbilical presenta, los progenitores procedentes de la sangre de cordón umbilical presentan menor rechazo en el trasplante hematopoyético. Una vez que tenemos al paciente trasplantado, bien sea auto o bien sea halo, puede presentar una serie de complicaciones. En la imagen de la derecha vemos las complicaciones referentes al autotrasplante, que en su mayoría se corresponden con recaídas. Pero hay otras, como son la infección, dado que hay un periodo de aplasia en el que el paciente tiene mayor riesgo de infección, toxicidad orgánica, la mayoría de veces a nivel hepático, a nivel digestivo, otras que incluso pueden incluir el rechazo a pesar de ser autólogo, y por último la neumonía intersticial con un 3% de prevalencia en los enfermos autotrasplantados. En el caso del alotrasplante sucede lo mismo, pero como veis en el quesito este amarillo, hay una enfermedad denominada enfermedad injerto contra huésped, que no sé si os habrán hablado a lo largo de este curso, en la que la médula del donante reacciona con la médula y con el sistema inmunológico, incluso con los tejidos del receptor, del paciente. Y esto conlleva multitud de síntomas relacionados con trastornos digestivos, hepáticos, incluso a nivel cerebral. Dentro de este quesito del 12% hay otra comorbilidad, otra patología asociada al trasplante alogénico, que es el rechazo, que también tiene lugar en el trasplante de médula ósea. Luego, si queremos descubrir dianas terapéuticas o disminuir la mortalidad asociada al trasplante de médula ósea, deberemos tener en cuenta disminuir la toxicidad del acondicionamiento, controlar mejor la enfermedad injerto contra huésped, promover un rápido injerto de la médula trasplantada, al mismo tiempo la reconstitución de la hematopoiesis y, por último, mejorar los tratamientos de soporte que conllevan efectos secundarios importantes. Células madre mesenquimales con su potencial asociado a las características que os he contado anteriormente y comorbilidad asociada a la médula ósea. Si juntamos las dos cosas, las células madre mesenquimales nos aportarían un papel importante para mejorar el injerto hematopoyético, dado que presentan una capacidad importante de regular la proliferación y diferenciación de las células hematopoyéticas. Pero no solo eso, sino que su capacidad inmunosupresora e inmunorreguladora nos ayudaría a lidiar con la enfermedad de injerto contra huésped. Y si podemos disminuir esta enfermedad, podríamos disminuir a su vez las dosis de fármacos inmunosupresores altamente tóxicos. Evidencia de todo esto es el estudio publicado en el Journal Clinical Oncology en el 2000, en el que vieron cómo la recuperación del sistema de la hematopoiesis era más rápida en pacientes que habían sufrido cáncer de pulmón y tenían la médula, estaban inmunosuprimidos, tenían una recuperación de la hematopoiesis más acelerada con respecto a los pacientes que no la recibían. En el caso de la enfermedad injerto contra huésped, tenemos otro ejemplo en Lancet, publicado por el Grupo Europeo de Trasplante Hematopoyético, en el que infundieron 55 pacientes con enfermedad injerto contra huésped aguda, refractaria a corticoides, tras haber probado previamente hasta 4 líneas de tratamiento. En estos pacientes se infundieron 1,4 millones de células por kilogramo y como resultado se obtuvo un 69% de respuesta global. Esto quiere decir que incluye la respuesta global de una remisión completa de los síntomas y la respuesta parcial en la que al menos alguno de los síntomas se ha atenuado. El mismo grupo que realizó un ensayo, en este caso un estudio en fase 3-4, pero en niños,
demostrando también la seguridad y eficacia del tratamiento con niños que sufrían enfermedad injerto contra huésped resistente a esteroides. Y por último, nuestra referencia nacional, que es el Grupo de Salamanca, el cual infundió 25 pacientes con AIDS aguda refractaria a corticoides tras fracaso de primera línea. Este grupo obtuvo un 71% de eficacia, una eficacia global, como he dicho anteriormente, hay que diferenciar entre una respuesta completa y una respuesta parcial. Bien, si queremos utilizar células madre mesenquimales, si queremos utilizarlas para el tratamiento de algún tipo de patología en general, debemos tener en cuenta que son consideradas medicamento. Y como tal, en España y a nivel europeo e internacional hay una normativa a seguir. En el caso de Europa, en el 2013 se creó la Directiva 2013/94 que establece los principios y directrices básicas para la fabricación de este tipo de medicamentos de uso humano. Estos medicamentos incluyen medicamentos de terapia celular, medicamentos de terapia génica, medicamentos combinados, incluso medicamentos basados en mezcla de tejidos con células. Todo ello debe ser acorde con las normas de correcta fabricación, que no es más que la descripción detallada de lo que dicte la normativa europea. Estas normas las elabora y las actualiza anualmente la Agencia Española del Medicamento. O sea, no es tan sencillo coger células y ponérselas a un paciente. Lo complicado en nuestro caso y que hemos conseguido ha sido crear, porque uno de los requisitos fundamentales es que todas estas células se manipulen en un ambiente 100% estéril, ha sido crear la logística adecuada. Para ello, en el Hospital Virgen de la Risaca se construyó una unidad de terapia celular o sala blanca, que no es más que una instalación en la que el nivel de partículas en el aire es controlado, se controla mediante un sistema de presiones negativas que hace que se minimice a la hora de abrir una puerta, en lugar de que entren las partículas, salgan. Hay filtros, como podemos ver aquí en el techo, que hacen renovaciones de aire continuo para minimizar cualquier partícula que haya en el ambiente. Si os fijáis aquí, los extremos o las soldaduras entre techos y paredes son romos para que no se acumulen. Los materiales deben ser resistentes porque cada vez que se hace un proceso se utilizan esporicidas y desinfectantes muy fuertes. Y, por supuesto, la indumentaria que tiene que llevar el personal que trabaja dentro, además de la formación recibida durante mucho tiempo. Finalmente, en abril del 2014, conseguimos autorización por parte de la Agencia Española del Medicamento para poder producir células en condiciones GMP. Es la traslocación de las normas de correcta fabricación, pero en Europa. ¿Cuál es la fuente que elegimos para obtener las células madre mesenquimales? Al estar la unidad de terapia celular integrada dentro del servicio de hematología y contar con hematólogos especialistas en la técnica de Harvest, que es la técnica de obtención de médula ósea, normalmente se realiza en cresta ilíaca posterior superior, porque al ser el hueso más amplio se puede obtener mayor volumen. Y por otro lado, como he mencionado en las diapositivas anteriores, la mayor proporción de células mesenquimales se encuentra en médula ósea, decidimos que nuestro material biológico de partida fuera precisamente la médula. Una vez obtenida, mediante punción-aspiración, en la que solamente se requiere una sedación del paciente y un poco de anestesia local, se recogen el contenido de las jeringas en esta bolsa, una bolsa similar a la bolsa de donación de sangre. Una vez que tenemos el pool, es decir, toda la médula recogida del paciente, tenemos que separar las diferentes poblaciones, porque ahí solo no van a haber mesenquimales. Ahí tenemos mesenquimales, como muestra la figura, tenemos plasma, tenemos células mononucleadas, que incluyen linfocitos y monocitos, granulocitos, etc. Para poder separarlas y quedarnos con las células que nos interesan, hacemos un gradiente de densidad. Un gradiente de densidad que normalmente se utiliza Ficol o Bercol, que no es más que unas bolitas resuspendidas con un tamaño adecuado que hacen que nuestras células se depositen encima. Estas células mononucleadas son las que vamos a poner en cultivo. Pero
Todo esto que de manera básica se hace en el laboratorio con tubos y en exposición, en exposición completa al entorno, cuando queremos hacerlo para ponerlo en un paciente tenemos que adaptarlo, como he dicho, a las normas de correcta fabricación. Para ello, en la sala blanca o en la unidad de producción celular se trabaja siempre en cabina, con guantes estériles y como podemos ver, no sé si se muestra bien, aquí en la esquina de esta cabina se pone incluso una placa de sedimentación para que en el momento en el que entra alguna partícula, ese procedimiento ya no es válido. Lo mismo pasa con los guantes. Después de trabajar se hace una impronta en placas de cultivo para estar seguros de que el operador está estéril en cualquier momento. Podemos ver también aquí frascos de cultivo bacteriológico, que son los que se utilizan en los hospitales para hacer hemocultivos, etc. Bueno, nos llega la bolsa de médula. Como no podemos exponerla, lo que hacemos es conectarla a un kit que consiste en una serie de bolsas conectadas mediante tubulares. Este kit, una vez que se conecta a la médula previamente filtrada, porque cuando extraemos va a haber restos de hueso, va a haber agregados, coágulo, grasa. Estamos hablando de que extraemos la médula que está dentro del hueso esponjoso, pero allí hay de todo. Primero la filtramos, la conectamos y ese kit va a ir a un procesador celular que permite que ese gradiente de densidad, la dilución de la médula, la solución, el percol, todo se haga en un sistema cerrado, de manera que nunca vamos a tener expuesto nuestro producto con el ambiente exterior. Finalmente, la máquina, que es muy inteligente, nos va a dar las células mononucleadas. Y estas son las que se pasan a un ambiente de mayor esterilidad, perdón, de mayor más aséptico, que no estéril, donde el operador lo recibe a través de una esclusa y ahí es el momento en el que se cultivan. ¿Por qué? Las células están normalmente en médula ósea en una proporción de entre el 0,001% y el 0,01%, muy poco. Si nosotros queremos obtener dosis clínicas, nos vemos obligados a cultivarlas y expandirlas. Y todo este proceso se tiene que hacer en estas salas de ambiente controlado. Luego el operador, una vez que las recibe, las cultiva, las siembra. Pero estos dispositivos no son los dispositivos utilizados comúnmente en el laboratorio de básica. Estos dispositivos te aumentan hasta 1000 veces la superficie de cultivo para obtener muchas células. Y una vez que tenemos las células, no olvidemos que lo que hemos obtenido y sembrado son células mononucleadas, es decir, tenemos linfocitos, monocitos y en un porcentaje ínfimo tenemos células madre mesenquimales. Pues bien, la Sociedad Internacional de Terapia Celular establece 3 criterios fundamentales que caracterizan a la célula madre mesenquimal. Uno, que se pega al plástico. Esa superficie que os he enseñado, ese dispositivo, está hecho de polipropileno, plástico. En segundo lugar, que tenga un inmunofenotipo, positivo para los marcadores 105, 73 y 90 y negativo para los marcadores hematopoyéticos, de tal forma que podamos distinguir entre el resto de células hematopoyéticas. Y por último, que se diferencie hacia células de la estirpe mesodérmica de la que procedían, es decir, grasa, hueso y cartílago. La primera característica, la de adhesión al plástico, la comprobamos a partir de las 24 horas de cultivo, momento en el que empezamos a cambiarle a esas factorías el líquido, el medio que hay encima. Todo lo que nos haya pegado se desecha, con lo cual ahí cumplimos el primer de los requisitos. No se ha hablado de la morfología, pero es otro criterio. Las células madre mesenquimales de médula ósea comparten morfológicamente este aspecto fibroblástico, espigado, con un núcleo centrado, normalmente con 2 o 3 nucleolos, y se comprueba periódicamente también en el microscopio. Segunda característica, inmunofenotipo. Tomamos una muestra de estas células y por citometría de flujo vamos a comprobar que los marcadores 105, 73 y 90, como aparecen en estos plots, en estos histogramas, son positivos y el resto negativos. Y por último, que es una de las cosas que más me sorprendió a mí, fue la diferenciación hacia células del linaje mesodérmico. Cuando ves una célula, cómo se va diferenciando a un adipocito, como podemos ver en esta figura, en la que podemos diferenciar incluso las gotas lipídicas, o en osteocito,
Aquí en la figura superior lo que hacemos es poner un reactivo que es el sustrato de la fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina solo hay en hueso, luego estas células se han diferenciado. Aquí vemos el sustrato que es alizarin red, reacciona con depósitos de calcio. Pero no solo eso, sino que al margen de lo que establece la Sociedad Internacional como criterio mínimo, quisimos comprobar también si se diferenciaban hacia tejido cartilaginoso, es decir, si se formaba cartílago, que también tiene el mismo origen mesodérmico. Y podemos ver aquí con azul al cian los proteoglicanos de la matriz extracelular típicos del cartílago teñidos. Todo esto es el criterio para decir sí, son mesenquimales, pero eso no es lo único. Para poder poner estas células a un paciente debemos estar seguros de que estas células están bien. Y eso quiere decir que morfológicamente tengan un aspecto adecuado, como he mencionado, pero sobre todo que microbiológicamente las células no tengan rastros ni signos de contaminación. Para ello utilizamos hasta 4 métodos distintos. La detección de micoplasma, que es un microorganismo típico que contamina los cultivos celulares, el test de esterilidad convencional, que lo usamos, que es el mismo que se utiliza en el hospital para anaerobios de color naranja y aerobios en verde, el test de gran urgente. Y esto es importante porque los dos que os he dicho anteriormente, el resultado no es instantáneo. Y si tú quieres poner estas células inmediatamente en el paciente, no puedes. Con lo cual disponemos de otro test, el de gran urgente, que a los 20 minutos te va a dar un resultado preliminar. Y el nivel de endotoxinas, que te lo exige la normativa farmacéutica, no solamente en estas células, sino en cualquier medicamento que vaya a ser, dependiendo de si el medicamento va a ser oral, si va a ser un puesto de vía intravenosa, etcétera, te exige un nivel adecuado. Por encima de ese nivel no podrías liberar el medicamento, como si fuera una fábrica. Si tu zapato está defectuoso, tu zapato no sale de la fábrica. Pues esto es lo mismo, solo que con muchos más controles. ¿Qué pasaría si el test de gran urgente te da negativo, pero a los 14 días, que es cuando se lee, la máquina lee, los va a leer, tienes un positivo? Se lo comunicamos al especialista si las células han sido infundidas, porque es posible que hayan sido infundidas, y simplemente si no hay ningún síntoma de infección, de manera profiláctica le pondría un antibiótico, o no si el paciente está bien. Pero hay que estar seguros de que los lotes cumplan con los criterios mínimos de calidad. Pero no solo los criterios microbiológicos, sino que estamos hablando de células que se dividen. Y las divisiones, la proliferación implica alteraciones genéticas y cromosómicas en algunos casos. Cada lote tiene su cariotipo, antes de ser o bien infundido o bien criopreservado, porque puede ser que no se ponga en ese momento. Es muy importante lo del cariotipo, pues ya en alguna ocasión nos ha pasado encontrarnos anomalías numéricas y moleculares dentro de los lotes producidos que no hemos podido liberar, hemos tenido que rechazar. Bueno, pues tenemos las células, son mesenquimales, son perfectas, pues vamos a ponerlas. Y en nuestro hospital, en el servicio de hematología, en el Hospital Virgen de la Risaca, se viene haciendo desde el 2009. Esta sería la evolución de pacientes infundidos con células madre mesenquimales relacionados con el trasplante hematopoyético. La gráfica derecha diferencia la indicación, es decir, 8 de los pacientes fueron infundidos para tratar la enfermedad injerto contra huésped y los otros 6 para prevenir el rechazo. Esta gráfica se corta aquí, como veis, de evolución y aumenta porque desde el 2014 fuimos nosotros los que nos autoabastecíamos de células madre mesenquimales. Hasta ese momento se las comprábamos a la Unidad de Producción Celular de Salamanca, grupo que publica uno de los artículos que os he enseñado al principio. Y esto es bueno porque podemos tratar a los pacientes inmediatamente, no necesitamos que las células se descongelen o vengan, que eso también merma la viabilidad de las células y, por supuesto, el coste-beneficio es importante. Como resultado, no se ha observado ningún efecto secundario ni a corto ni a largo plazo en los pacientes infundidos con células madre mesenquimales. Obtenemos una respuesta global del 70%, resultados que son superponibles a los descritos en la literatura y en concreto a los presentados por el Grupo de Salamanca, que son nuestras referencias por ser pioneros a nivel nacional en este tipo de tratamiento. Y muchas gracias de nuevo por escucharme.